Este es un contenido de storytelling religioso, con fines educativos y culturales en el canal Santuario Oculto. Las historias se presentan de forma artística y resumida, pudiendo incluir adaptaciones creativas y elementos interpretativos. No constituye enseñanza teológica oficial ni representa la posición de ninguna denominación religiosa específica. Recomendamos siempre consultar las escrituras originales y líderes espirituales de confianza. Las opiniones e interpretaciones expresadas aquí son personales y no pretenden imponer creencias. Gracias por acompañarnos en esta exploración del misterio. Hay 2 días en el año en que la Iglesia Católica le pide a sus fieles que coman menos, que callen un poco más, que sientan el peso de lo que creen. 2 días que mucha gente cumple, pero que pocos entienden de verdad. Son iguales, se pueden confundir, importa la diferencia. El padre Anselmo Rivas llevaba 22 años siendo párroco en Taxco, Guerrero, ese pueblo de plata y calles empedradas donde las iglesias parecen crecer directamente desde la roca. Él pensaba que lo sabía todo sobre la Cuaresma. Hasta que una mujer anciana, con los pies descalzos y una vela apagada en la mano, entró a su confesionario y le hizo una pregunta tan sencilla que lo dejó en silencio durante varios segundos. Esa pregunta cambiaría las siguientes 6 semanas de su vida, y las de todos en la parroquia de Santa Prisca. La mañana del miércoles de ceniza amaneció fría en Taxco. Una niebla ligera cubría las torres barrocas de la iglesia de Santa Prisca, y el olor a copal llegaba desde el mercado antes incluso de que las campanas tocaran las 7. El padre Anselmo Rivas se despertó a las 5:30, como todos los días, pero esa mañana sintió algo distinto. No era entusiasmo exactamente, tampoco era peso, era más bien conciencia. Esa sensación de que el tiempo ordinario había terminado y que comenzaba algo que exigía más de él. Se preparó un café solo, sin azúcar. Primer gesto del ayuno. La parroquia de Santa Prisca era uno de los templos más fotografiados de México, pero para el padre Anselmo era simplemente su casa. Conocía cada grieta en las columnas churriguerescas, cada mancha de humedad detrás del altar mayor, el sonido específico que hacía la puerta lateral cuando alguien la abría con demasiada fuerza. Llevaba ahí desde los 34 años. Ahora tenía 56. A las 7 menos cuarto ya había un grupo de feligreses esperando en los bancos delanteros. Doña Remedios Zárate, de 81 años, siempre llegaba la primera. Venía desde el barrio de Bermeja caminando, con sus sandalias gastadas y su rebozo negro. Nunca faltaba. La misa comenzó con sobriedad. El padre Anselmo impuso las cenizas con la fórmula de siempre. Recuerda que eres polvo, y al polvo volverás. Sintió como cada año el peso de esas palabras sobre su propia frente cuando el diácono Rodrigo le impuso las cenizas a él también. Ese momento siempre lo desarmaba un poco. Después de la misa, cuando los fieles comenzaban a dispersarse entre el frío y el sonido de los tacones sobre el adoquín, doña Remedios se acercó a la sacristía. El padre Anselmo estaba quitándose los ornamentos cuando ella entró sin tocar. «Padre», dijo con una voz que no pedía permiso. «Necesito confesarme». «Claro, Remedios. Pase al confesionario, ahora voy». «No es para confesarme de pecados», aclaró ella, sentándose en la silla de madera sin esperar invitación. «Es una pregunta, una duda que me lleva muchos años». El padre Anselmo se volvió hacia ella con el alba todavía a medio doblar. «Dígame, ¿por qué ayunamos hoy y también ayunamos el Viernes Santo? ¿Es lo mismo?» «Porque yo lo hago los 2 días, pero nunca me han explicado bien por qué son diferentes. Y yo quiero saber lo que hago, padre. No quiero hacer las cosas nada más porque me dijeron que las hiciera». Antes de continuar, si esta historia ya te está tocando el corazón, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Lo que viene en los próximos capítulos es lo que muchos católicos nunca se atrevieron a preguntar, y el padre Anselmo está a punto de descubrirlo también. El padre abrió la boca para responder con la explicación de siempre: abstinencia, penitencia, preparación para la Pascua. Pero algo en los ojos de Remedios lo detuvo. Ella no quería el catecismo de memoria. Quería la verdad viva, con raíces. Y en ese momento, con el alba doblada a medias sobre el brazo y la ceniza todavía en la frente,
El padre Anselmo Rivas se dio cuenta de que no tenía una respuesta suficientemente buena. «Remedios», dijo, después de un silencio que duró demasiado. «Deme unos días». Ella lo miró sin sorpresa, como si hubiera esperado esa respuesta. «Tenemos toda la cuaresma, padre». Salió con sus sandalias sobre el adoquín, sin prisa, como quien sabe que el tiempo sagrado no se apresura. El padre Anselmo se quedó solo en la sacristía, con la pregunta de una anciana de 81 años instalada en el centro del pecho, como una astilla pequeña pero persistente. Esa tarde, después del rezo del rosario, bajó al archivo parroquial por primera vez en meses. El archivo parroquial de Santa Prisca olía a humedad y a historia. Estaba en un cuarto pequeño debajo de la sacristía, con estantes de madera oscura llenos de registros bautismales, matrimonios, defunciones, toda la vida y la muerte de Taxco encuadernada en papel amarillento. El padre Anselmo no bajaba ahí para buscar respuestas teológicas. Para eso tenía sus libros en la rectoría. Pero esa tarde quería algo diferente. Quería contexto. Quería entender cómo sus antecesores en esa parroquia habían vivido la cuaresma, cómo se la habían explicado a la gente. Encontró un cuaderno sin fecha, escrito en una caligrafía apretada y elegante, que pertenecía al padre Cipriano Montes de Oca, quien había sido párroco de Santa Prisca entre 1934 y 1961. En una de las páginas, subrayado con tinta roja, había una frase que lo detuvo. El ayuno del miércoles de ceniza es el umbral. El ayuno del Viernes Santo es el abismo. No son lo mismo. Confundirlos es no entender ninguno de los dos. El padre Anselmo copió la frase en su libreta y la leyó 3 veces. Esa noche, con una taza de caldo, única comida del día, sobre la mesa de la rectoría, comenzó a ordenar sus pensamientos. La pregunta de Remedios lo había incomodado porque tocaba algo que él mismo no había profundizado lo suficiente. Sabía las normas, las explicaba, pero ¿las había sentido como 2 cosas distintas? El miércoles de ceniza era el primer día de cuaresma. Un comienzo. La iglesia pedía ayuno y abstinencia como gesto de apertura, de disposición. Era la puerta que se abría hacia 40 días de conversión. Las cenizas en la frente eran un recordatorio de la mortalidad, de la necesidad de cambio. El ayuno de ese día era, en cierto modo, una declaración de intención. Voy a vivir estos 40 días de otra manera. El Viernes Santo era completamente distinto. No era un comienzo, era el centro mismo del misterio cristiano. El día en que Jesús murió en la cruz. El ayuno de ese día no era un gesto de apertura, sino de luto, de acompañamiento, de silencio frente al dolor. Era el ayuno del testigo que no puede comer porque algo terrible acaba de ocurrir, o está ocurriendo, y el cuerpo lo sabe. El padre Anselmo escribió en su libreta: miércoles de ceniza, ayuno de comienzo, Viernes Santo, ayuno de duelo. Pero mientras lo escribía, sintió que eso tampoco era suficiente. Eran categorías limpias, pedagógicas, pero Remedios no había venido a buscar categorías. Había venido a buscar algo que pudiera llevar consigo a las calles empedradas de Bermeja. A la mañana siguiente, el padre Anselmo llamó a Sofía Mendívil, la coordinadora de catequesis de la parroquia. Sofía tenía 42 años. Era maestra de primaria entre semana y catequista los sábados. Era una de las personas más inteligentes que conocía, y también una de las más directas. Sofía, necesito que organicemos algo diferente este año, no una charla, una conversación. Quiero que la gente pueda preguntar lo que de verdad quiere saber sobre la cuaresma. Sofía tardó un segundo antes de responder. ¿Qué pasó, padre? Doña Remedios me hizo una pregunta que no supe contestar bien. Una pausa breve. ¿Cuándo empezamos? Acordaron 3 encuentros, 1 por semana, en la sala de usos múltiples de la parroquia. El primero sería el siguiente martes. Lo que el padre Anselmo no anticipó fue que la noticia se correría por los barrios de Taxco con una velocidad que él no esperaba. Para el martes, la sala tenía 43 personas sentadas en sillas de plástico, con libretas y dudas que llevaban años guardando. Y doña Remedios en la primera fila, con su rebozo negro y una pregunta que ya no era solo suya. La sala olía a café de olla y a madera húmeda.
El padre Anselmo había llegado 10 minutos antes para acomodar las sillas en semicírculo, un detalle que Sofía aprobó con un gesto de cabeza cuando entró cargando una cafetera y un cuaderno de apuntes. «Esto no es una clase», dijo el padre cuando todos estuvieron sentados. «No voy a dar un sermón. Vine a responderles una pregunta que me hizo doña Remedios el miércoles de ceniza y que me di cuenta que no había respondido bien en 22 años de parroquia». Hubo un silencio breve, seguido de un movimiento entre los asistentes que era mitad sorpresa y mitad alivio. Remedios, desde la primera fila, asintió sin sonreír. «La pregunta era simple», continuó el padre. «¿Por qué ayunamos el miércoles de ceniza y también el Viernes Santo? ¿Y qué diferencia hay entre los dos?». Varios asistentes se miraron entre sí. Algunos asintieron como diciendo: «Yo también me lo he preguntado». El padre Anselmo comenzó despacio. «La Iglesia distingue entre dos tipos de práctica penitencial en esos días: el ayuno y la abstinencia. El ayuno implica hacer solo una comida completa al día y 2 colaciones pequeñas que juntas no igualen a una comida. La abstinencia significa no comer carne». Levantó una mano antes de que alguien preguntara lo obvio. «Ambas prácticas se aplican en los 2 días, pero el espíritu de cada una es distinto. Y eso es lo que importa». Sofía escribía en su cuaderno. En la tercera fila, un hombre joven con chamarra de cuero, que el padre Anselmo reconoció como Gustavo, hijo de uno de los mineros de la región, levantó la mano. «¿Por qué 40 días, padre? ¿De dónde viene ese número?». «Del tiempo que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40 días de tentación, de silencio, de preparación. La Cuaresma es, en cierto modo, un desierto voluntario». «¿Y el miércoles de ceniza es la entrada al desierto?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Exactamente. Por eso el ayuno de ese día tiene un carácter de umbral. Cruzas una puerta, le dices a tu cuerpo: durante estas semanas voy a vivir de otra manera. Voy a tomar menos, para dar más. Voy a callar más, para escuchar mejor». Doña Remedios tomó la palabra por primera vez. «Pero el Viernes Santo no es entrada, es llegada». El padre la miró. «Sí, Remedios, el Viernes Santo es llegada, o más bien, es el momento más difícil del camino. No ayunamos ese día porque estemos comenzando algo. Ayunamos porque algo terrible y sagrado está ocurriendo. Es un ayuno de presencia, no de preparación». Un silencio se instaló en la sala. Afuera, el viento movía las bugambilias que trepaban por la pared del patio. «Es como cuando muere alguien», dijo una mujer desde el fondo, con voz pausada. Era Teresa Cienfuegos, viuda desde hacía 3 años. «Cuando murió mi marido, yo no pude comer en todo el día. No porque me lo hubieran pedido, sino porque el cuerpo sabe que hay momentos en que comer sería, no sé, demasiado normal». El padre Anselmo la miró con gratitud. «Así es, Teresa. El ayuno del Viernes Santo tiene esa dimensión. Es el cuerpo que acompaña al alma en el duelo. No es obligación vacía. Es respuesta humana a algo que duele». Gustavo, el joven de la chamarra de cuero, había dejado de tomar notas. Miraba al frente con una expresión que el padre Anselmo no supo descifrar del todo, pero que reconoció. Era la expresión de alguien que acaba de entender algo que creía saber y descubre que no lo sabía. La sesión duró casi 2 horas. Cuando terminó, Sofía apagó la cafetera y comenzó a doblar sillas, pero nadie se iba del todo. Había grupos pequeños hablando en las esquinas, como si la conversación hubiera abierto algo que necesitaba seguir moviéndose. El padre Anselmo se quedó junto a la puerta, despidiendo a los asistentes. Remedios fue la última en salir. «Gracias, padre», dijo simplemente. «Gracias a usted, Remedios». Ella lo miró un momento más de lo necesario. «La semana que viene, hable de la abstinencia. La gente cree que es solo no comer carne. Y no es eso nada más». Se fue antes de que él pudiera responder. La segunda sesión fue un miércoles. Llovía sobre Taxco, con esa lluvia fina y persistente que convierte los adoquines en espejos. Llegaron 58 personas, 15 más que la semana anterior. Alguien había compartido un mensaje de voz en los grupos de WhatsApp del barrio. El padre Anselmo lo supo porque 3 personas le mostraron su teléfono al entrar. Sofía había conseguido sillas prestadas de la escuela primaria de enfrente. El padre comenzó sin preámbulo.
Remedios me pidió que habláramos de la abstinencia. Y tiene razón. Hay una confusión muy común. Mucha gente entiende la abstinencia solo como no comer carne. Pero eso es la forma exterior. La abstinencia, en su raíz, significa apartarse de algo que normalmente se tiene. El cuerpo aprende a soltar, y al soltar, el alma encuentra un espacio que antes estaba ocupado. Desde la segunda fila, una joven llamada Valentina Cruz, estudiante de enfermería, levantó la mano. Padre, ¿por qué la carne específicamente? ¿Por qué no otra cosa? Es una pregunta justa. La carne roja, históricamente, estaba asociada con los banquetes, con las celebraciones, con lo que se servía en las fiestas. Abstenerse de ella era un gesto visible de que ese día no era fiesta. Era distinción entre lo cotidiano festivo y el tiempo sagrado de reflexión. Pero ahora hay personas que comen langosta en Viernes Santo, dijo alguien desde el fondo, con una mezcla de ironía y genuina confusión. Hubo algunas risas. El padre Anselmo sonrió también. Sí, y ahí está la diferencia entre cumplir la forma y entender el espíritu. Si comes langosta en Viernes Santo con la intención de darte un gusto especial, estás cumpliendo la norma y traicionando el sentido. Si comes frijoles con tortilla porque es lo que tienes, estás viviendo la abstinencia de verdad, aunque no hayas renunciado a nada lujoso. Gustavo, que había vuelto a la primera fila, interrumpió. Entonces, ¿el ayuno y la abstinencia son más sobre la intención que sobre la comida? En parte sí. La práctica exterior importa porque el cuerpo tiene memoria. Lo que hacemos con el cuerpo forma al alma con el tiempo. Pero la práctica sin intención es solo dieta. Y la Iglesia no quiere hacernos seguir una dieta. Quiere que aprendamos a soltar. Esa sesión tocó algo más profundo que la primera. Teresa Cienfuegos habló de nuevo, esta vez sobre cómo, después de la muerte de su esposo, la abstinencia del Viernes Santo se había convertido para ella en un ritual de memoria. No de tristeza, aclaró, de presencia, como si ese día yo no comiera carne para recordar que él tampoco come ya nada, dijo, con una calma que sorprendió a todos. Y eso, para mí, es oración. El padre Anselmo guardó esas palabras en su libreta. Al terminar, mientras la gente salía bajo la lluvia compartiendo paraguas, Sofía se acercó con una expresión seria. Padre, Gustavo me pidió hablar con usted esta semana. ¿Sabe de qué? No me dijo, pero lo conozco desde que era niño. Cuando pide hablar, es porque algo lo está pesando. El padre Anselmo asintió. Conocía ese peso también. Al día siguiente, Gustavo llegó a la rectoría a las 6 de la tarde. Traía la chamarra de cuero, las manos en los bolsillos y una mirada que buscaba el suelo más de lo necesario. Hablaron durante 1 hora. Gustavo le contó que llevaba 3 años sin acercarse a los sacramentos. No por incredulidad, dijo, sino por algo que le había hecho un sacerdote en otra parroquia cuando tenía 19 años. Unas palabras duras, un juicio rápido en el confesionario que lo había dejado con la sensación de que la iglesia no era para él. El padre Anselmo lo escuchó sin interrumpir. ¿Y por qué volviste ahora?, preguntó cuando Gustavo terminó. El joven levantó la vista. Porque la señora Teresa dijo que la abstinencia puede ser oración. Y yo pensé, si eso es religión, entonces quizás sí hay algo para mí ahí. El padre Anselmo entendió que la pregunta de Remedios había abierto una puerta mucho más grande de lo que él había imaginado. El Viernes Santo llegó con cielo despejado y un frío que bajaba de la sierra como agua limpia. Taxco amanecía con sus calles ya llenas de turistas y peregrinos que venían a ver la procesión del silencio, esa caminata solemne que recorre los barrios del pueblo cada año con las imágenes sagradas y centenares de penitentes vestidos de negro y morado. El padre Anselmo había celebrado la misa de la mañana, presidido el Via Crucis y dirigido la celebración de la Pasión del Señor al mediodía. A las 3 de la tarde, exhausto y en silencio, se sentó en el banco del fondo de la iglesia vacía. Afuera, los tambores de la procesión comenzaban a sonar. Había comido solo un plato de sopa de fideos al mediodía. No por norma, aunque la norma también lo pedía, sino porque genuinamente no tenía hambre. El cuerpo, pensó, aprende. Oyó pasos en la nave lateral.
Reconoció las sandalias antes de levantar la vista. Remedios se sentó a su lado sin decir nada. Traía una vela encendida en las manos, de esas largas y delgadas que se usan en las procesiones. La cera le escurría despacio sobre los dedos. Estuvieron en silencio durante varios minutos. Afuera, el sonido de la procesión se acercaba. ¿Encontró la respuesta, padre?, preguntó Remedios al fin, sin mirarlo. Creo que encontré varias, respondió él, pero también aprendí que algunas respuestas vienen de las preguntas de los demás, no de los libros. Teresa habló bonito la semana pasada. Sí, otra pausa. El sonido de los tambores llenó la nave por un momento y luego se alejó hacia la calle de abajo. El miércoles de ceniza ayunamos para recordar que somos frágiles y que queremos cambiar, dijo el padre despacio, como si lo estuviera escribiendo en voz alta. El Viernes Santo ayunamos para recordar que algo nos costó, que la vida tiene un precio y que no siempre lo pagamos nosotros. Remedios asintió. Y los 2 días son necesarios, dijo ella, porque si solo tienes el comienzo y no el centro, te quedas en promesas. Y si solo tienes el centro sin el comienzo, no sabes cómo llegaste ahí. El padre Anselmo la miró. Eso debería estar en los libros, Remedios. Ella se encogió de hombros con la sencillez de quien no necesita reconocimiento. Está en la vida, padre. En la vida de cualquiera que haya perdido algo y haya tenido que volver a empezar. Afuera, la procesión del silencio pasaba frente a la puerta principal. El sonido de los pasos sobre el adoquín, sin música, sin voces, era una de las cosas más densas que el padre Anselmo conocía. Cada año lo afectaba de manera diferente. Ese año lo afectó en el pecho, justo donde la astilla de la pregunta de Remedios había quedado instalada el miércoles de ceniza. La vela de Remedios casi se había consumido. Al día siguiente, Gustavo fue a confesarse. Llegó temprano, antes de que hubiera nadie más esperando. Salió 20 minutos después con una expresión que el padre Anselmo no supo describir exactamente, pero que reconoció como la de alguien que acaba de dejar algo muy pesado en el suelo. La tercera sesión de catequesis no llegó a celebrarse como tal. El padre Anselmo y Sofía decidieron que lo que había comenzado como un encuentro de 3 semanas merecía continuar de otra forma. Una catequesis abierta para adultos, todos los martes del año, sin programa fijo, solo preguntas reales y respuestas honradas. El primer martes después de Pascua, llegaron 64 personas. Y Remedios, en la primera fila, con su rebozo negro y una pregunta nueva que ya estaba preparando. La fe no es solo lo que se cree, es también lo que se pregunta.